En este vídeo te voy a explicar las mejores estrategias para conseguir pagar los mínimos impuestos emprendiendo en España. Y como verás, se puede conseguir llegar a un 8% de sociedades español y conseguir pasarte este dinero a persona física con la mínima tributación posible. Y primero de todo, antes que digas ¿qué dice este chico?, pues me presento. Mi nombre es Jordi Farrás y con mi empresa Ludex pues hemos ayudado ya a más de 1.400 clientes a ahorrar millones de euros en impuestos. Y de ir haciendo tantos casos, pues vamos viendo que la grandísima mayoría de gente está ultra mal asesorada y no es suficiente ya viviendo a un infierno fiscal como es el sistema español, sino que además es que está sobrepagando impuestos que podría optimizar por múltiples lados. Por lo que sin más preámbulos vamos a ello. Evidentemente lo más óptimo es lo que siempre digo de marchar cuanto antes y olvidarse de todo este infierno, pero mucha gente pues no le encaja en ese momento actual de la vida, ya sea por familia, por entorno, o tal vez lo ve pues eso a años vista, a veces sino también lo que comento de que otra gran ventaja es de poder crear empresa fuera, pero necesitas eso, emplear gente real, motivo de existencia económica, y a veces pues es algo que tampoco no acaba de encajar a mucha gente, y entonces es donde hay la batalla de optimización fiscal a nivel local, que es lo que comento que también se hace terriblemente mal de forma genérica en España. Y si este es tu escenario y tienes la motivación de hacer pues un negocio que vaya creciendo, algo serio, pues seguramente lo que te interesa es estructurar con empresa española cuanto antes, ya que verás que hay bastante cosa que se puede hacer, y también dejarte el camino preparado para una posible salida fiscal al cabo de unos años. Entiende que una empresa española de nueva creación puede tributar los 2 primeros años fiscales con beneficio al 15% de sociedades ya de base y sin límite. O sea que por ahí pues una cosa que puede ser interesante. Después de los 2 primeros años de 15%, sí que si son empresas startup pero que necesitan pues la aprobación, pues pueden extenderlo como 4 años, pero digamos que para nada es lo típico. Pero la gran problemática es que no te dejan hacer una actividad que ya estuvieras haciendo anteriormente, ya sea como autónomo o con otra sociedad tuya. Por eso en muchos casos, si vas a hacer pues un negocio serio y vas a volcarte y no tienes la intención de marchar de España en un futuro inmediato, pues estructurar con SL te puede beneficiar más fiscalmente. Como siempre, pues depende totalmente del tipo de actividad, ya que si eres tú solo haciendo actividades muy personalistas, es cuando te obligan a pasar la gran parte como IRPF y puede romper mucha optimización fiscal, y ahí es donde te digo de que te interesa pues hacer negocio real, ir contratando freelancers idealmente fuera de España, o si no por lo menos pues alguno en España, lo que puedas para ir justificando de que no eres solo tú quien hace la operativa. Pero aunque sea el caso de que ya estuvieras haciendo el negocio, que es lo típico, entonces pues ya no puede aplicar a ese 15%, entiende que entonces entra lo que se llama el régimen micropyme si estás facturando en menos de 1 millón al año, que entonces lo que te permite es que en 2026, porque es un rango que han ido bajando y está programado hasta 2029, ahora te contaré, pues en 2026 si estás por menos de 1 millón, los primeros 50.000 euros de beneficio tributan al 19% y lo que hay del 50.000 a 1 millón al 21%. Y a partir de 1 de enero de 2027, los primeros 50.000 euros tributarán al 17% de sociedades y de 50.000 a 1 millón al 20%. Por lo que ves que ya bastante más atractivo que un 25% que tal vez tenías en la cabeza. Pero lo bueno es que la optimización fiscal no termina aquí. Primero de todo, entiende que las empresas que facturan menos de 1 millón al año pues tienen acceso a lo que se llaman las reservas de capital, que básicamente lo que permite es que de 100.000 euros, por ejemplo, que ganas un año, pues tú puedes llegar a bloquear un tanto por ciento. De base el máximo es 20%, pero verás que también se puede llegar a aumentar. Y entonces de esos 100.000 que deberías de tributar en impuesto de sociedades, ya solo vas a tributar sobre 80.000 si fuera ese 20% de los 100.000 euros. Entonces ahí ya estamos haciendo un ahorro importante. Ese 20% es el base, como comento, pero por ejemplo, si acabas en ese año fiscal de aumentar plantilla, por ejemplo, empleas a tu pareja, pues puedes tener hasta un 30%. El impuesto de sociedades va bajando, o sea, el requisito es de aguantar ese dinero durante 3 años, no lo puedes sacar como dividendos, pero sí lo podrás utilizar eso para gastos de anuncios, empleos, o sea, es simplemente que sea dinero de la sociedad, y entonces pues habrías eliminado ese impuesto por esperar únicamente pues esos 3 años. Y con esto de las reservas de capitalización, entiende que aunque no tengas el régimen de 15%, si estás a 1 de enero de 2027, que ya hay esos primeros 50.000 euros a 17% de sociedades, pues también podrías estar eso como un 11,85% en esa parte, y después lo que suba al 20%,
pues como un 13% por ahí iría. Especialmente si puedes ya aplicar en vez del 20% de reserva al 30% que te comentaba. Si te está gustando el vídeo, como siempre, invitarte a suscribirte, darle un fuertísimo like, me ayudas muchísimo a seguir haciendo contenido. En el caso que tengas el impuesto de sociedades del 15%, entonces sí que el máximo que puedes llegar a bajar con esta reserva es del 25%, pero ya llegas al 11,25% de impuesto de sociedades, que como verás pues todavía puedes hacer cosillas para acabar de optimizar más. Y aparte también pues puedes hacer cosas bastante avanzadas al ser eso rango de micropyme, a nivel pues de amortizaciones aceleradas, de un año pues comprar bastante equipo y tal, y en vez de tenerlo que amortizar pues mucho tiempo, pues puedes deducirlo el doble de rápido. También es una de las cosas que se puede hacer todavía más al emplear a alguien, o sea, bastantes cosillas que se puede jugar infinitísimamente más que con el autónomo. Entiende que también a nivel de gasto deducible pues tienes muchísimo más margen, ya sea por ejemplo a nivel de seguro de vida, a nivel de coche pues el 50% de la actividad en función de lo que haces. Con autónomo, a no ser que fueras taxista, pues buena suerte defendiéndolo a Hacienda, muchísimo más margen que puedes hacer ahí dentro. Pero entonces seguramente ahora hay gente que está pensando en plan, vale, pues sí, dinero a la sociedad con poca tributación, pero ¿cómo voy a utilizar yo esto? Entonces ahí es donde hay mucha planificación posible. La clave sería si te plantearas pues una salida fiscal al cabo de ciertos años a lugares interesantes, que en función de si llegaras a desatar exit tax o no, se tendría que hacer una planificación previa, si tienes pensado de marchar fuera de la Unión Europea o si dentro, o sea, hay varias cosillas que se tendrían que mirar. Pero por ejemplo, supón que te planteas ir a Chipre un año de aquí a un tiempo para poder capitalizarte lo máximo posible a persona física, pues entonces los años que estás en España te interesaría pues sacar lo mínimo posible, a no ser que tengas esa necesidad de dinero en ese momento. Entonces pues podrías tener un salario base e ir dejando ahí, pero la clave es si vas compaginándolo, por ejemplo, con préstamos que podrías llegarte a hacer a tipo de interés de mercado, pero por lo menos podrías ir teniendo liquididad y ya lo pagarías pues cuando tuvieras pues un buen ingreso tributado en tu nuevo país. Podría ser una forma. Otra forma de pasarte dinero de la sociedad a tu persona con la mínima tributación posible es el hecho de que si cuando creas esa empresa alocas un capital que tenías ahí a persona física parado, imagínate de 50.000 euros, entonces eso lo que te permite después es sacar esa cuantía con una exención del 50% en IRPF hasta 100.000 euros. Y entonces, bueno, si ese dinero lo has ido invirtiendo dentro de la empresa y tal, tampoco es dinero parado y te ha permitido pues optimizar bastante más que si no hubieras hecho ese modelo. O sea, cosas evidentemente que se tienen que planificar a largo plazo, pero por eso la importancia de estar bien asesorado desde el momento uno, ver si va escalando el negocio, tal vez ya empiezas a añadir piezas de estructuración internacional, pero como ves hay mucha partida y un asesoramiento terrible por todos lados, con gente metiéndose salarios altos y cosas que te destrozan por todos lados en impuestos. Y con esto de aportar el capital en la empresa en vez de tenerlo a tu persona física parado e invertirlo ahí dentro, también es importante revisar que no sea la única actividad de la empresa, o sea, que sea evidentemente algo secundario y que toda tu actividad pues sea mucho superior a eso. Pero si consigues esto, por ejemplo, si estamos hablando de que puedes llegar a impuestos de sociedades muy bajos, pues que aparte te rentabiliza porque tendrás mucho menos impuesto al interés que se genere en ese capital. Y entiende esto, que tal vez podrías ir haciendo una hucha y que el año fiscal que cambiaras la residencia, que podría ser solo los 2 meses de Chipre, mientras no superaras los 183 en España, pues podrías llegar a capitalizarte todo a persona física con una buena estructuración a casi nada de tributación, solo el 2,65 hasta 180.000 euros y por arriba cero en el caso de Chipre. Y aparte también para la gente que está por encima de 1 millón de facturación hasta 10 millones, también hay régimen de pymes que también pueden ir bajando ese impuesto de sociedades hasta 2029, que está aprobada esa bajada progresiva, que llegará a un 20%. Una de las cosas que puedes hacer para bajar más es lo que se llama la nivelación de los balances. Te permite diferir un 10% de lo que vas a tributar hasta 5 años. Sí que eso lo vas a terminar pagando y no lo puedes cancelar ni que cerraras la sociedad, pero propiamente si alguno de los años futuros pues tuvieras alguna pérdida y tal, pues podrías compensar por ahí, o por lo menos si no, pues eso, ir invirtiendo ese capital y todo lo que vas ganando de poder ganar años de no pagar ese impuesto. Y con esto de los años fiscales con pérdidas también es una de las cosas que va bien pues planificar bien pues cómo se estructura todo, ya que puedes ir compensando pérdidas de años anteriores. Entonces ahí también es donde hay mucho juego. Y bien, aparte de esto, como digo, pues podemos seguir bajando el impuesto de sociedades, y ahí es donde entra el tema de inversiones en cultura, inversiones en I+D+I. Se puede hacer de forma directa o con estructuras de AIE, agrupaciones de interés económico. Son ya estructuraciones más avanzadas, y para que te hagas una idea simple, con el tema de cultura pues puedes llegar a ahorrar un 20% de sociedades
y ya estaríamos, si estábamos en ese 10,14, pues a un 8,4, por ahí iríamos. Y con IES de I más D más I, pues podrías llegar a forzar un poco más, pero se tiene que vigilar mucho ya que Hacienda está muy encima, también hay más riesgo en cuanto a los proyectos, tienes que hacerlo todo muy bien, revisarlo todo con gente que sepa lo que esté haciendo, o sea, es de las cosas que mucho ojo también de no caer en problemas, pero digamos que también puedes llegar tal vez a un 25-30% forzando mucho y ya estaríamos eso, unos 8%, pero evidentemente, como digo, pues revisando todo bien, pero como ves, pues hay distintas formas de optimizar. Entiende que esa vía es básicamente que tú avanzas un dinero, por ejemplo, por eso en proyectos culturales, entonces tú tienes un crédito fiscal que aplicas después a lo que te deberías de pagar en impuestos de sociedades, por ejemplo, pero que también se podría llegar a hacer autónomos. También es una vía posible y a veces pues con 5.000 euros o así ya puedes entrar en estas cosas. Y aún no tener la intención de ni marchar un solo año de residencia fiscal fuera de España, este tipo de estructuraciones también permite optimizar mucho aún quedándote, ya que entonces sí que seguramente pues sería interesante meter una holding española por debajo de tu empresa operativa, entonces tal vez pues bueno, si quieres ir distribuyendo dinero hacia ahí y después tener pues una patrimonial para tema de inmuebles tal, pues puede ser opciones que te puede dar pues más juego en tu operativa, especialmente crítico si haces empresa más tecnológica o que sea vendible, en donde pues parar el golpe de un posible exit. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer y como digo, cuanto antes planifiques, más salvación tienes, ya que es un constante de gente que se pone las manos en la cabeza de no haberlo hecho todo bien de inicio. Reiterar por eso que cada situación es muy única, o sea, si hay la posibilidad de marchar, siempre cuanto antes marchar, no acoplarse en España con empresa, pero si no es la idea, sí que como ves, pues puede dar mucha optimización posible. Como comentaba, no es para cada caso, ya que si es uno solo trabajo personalista, te pueden obligar a tributar mucho como si fuera IRPF, donde es la importancia de ver cómo encajarlo en tu tipo de actividad, tema de tener empleados o tener freelancers, muchas cosas que se tienen que revisar. Así que bueno, ya ves que seguramente no estás haciendo muchísimas de estas estrategias que te comento. Si quieres que analicemos tu caso al detalle, ver todo lo que se puede hacer y sobre todo planificar a futuro en función de qué escenarios prevés, pues lo podemos discutir todo en llamada. Te dejo el link en etiquetas en descripción y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Chao!